Bueno, perfecto. Estamos preparados para continuar entonces. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el abordaje del dolor con hipnosis. Algunas consideraciones, puntualizaciones muy grandes, también un poco por el tiempo que tenemos de reunión. Lo primero, como en el caso de el sobrepeso y la conducta alimenticia. También aquí me parece muy importante una correcta entrevista, una correcta anamnesis del dolor. Tenemos que saber si se trata de un dolor agudo o un dolor crónico. Tenemos que saber si se trata de un dolor que tiene implicancias médicas y si requiere un tratamiento médico y si ya está en tratamiento. Y si tenemos la duda de esto, obviamente le vamos a recomendar a la persona que consulte a su médico, primero para el abordaje del dolor y acordándonos que la hipnosis muchas veces va a funcionar, si no en la mayoría de los casos, como un abordaje complementario, pero que si hay una causa orgánica, médica, real que esté generando el dolor finalmente es un síntoma que traduce que está pasando algo más y requiere un tratamiento adecuado. ¿Vale? Esto es lo primero. Creo que todo el mundo ya tiene conocimiento de esto, pero hacer una buena entrevista para enfocar un poco bien esto, la causa del dolor, la duración del dolor, si está realizando algún tratamiento y si sospechamos que requiere una consulta médica previa. ¿Qué podemos hacer con hipnosis para el dolor? Bueno, podemos ayudar a calmarlo, pero también podemos ayudar a calmar o a mejorar el bienestar emocional, que muchas veces también se pierde en torno a las situaciones de dolor. Sobre todo piensen en el dolor crónico, ¿no? Que ya genera una ansiedad sostenida, un desgano, un sentimiento un poco más de baja de ánimo, incluso hacia la depresión. Y ahí también podemos tener una intervención con hipnosis, ¿sí? No solamente sobre el dolor en sí, sino sobre las emociones asociadas, recordando que el dolor, las vías neurológicas que llevan el dolor, también se comunican con vías neurológicas y centros en el cerebro encargados de las emociones. Entonces, cambiar la percepción emocional nos puede ayudar a modular, a regular la intensidad del dolor que percibe esta persona. ¿Vale? Tenemos intervenciones más desde la hipnosis ericksoniana y tenemos intervenciones más desde la hipnosis clásica. Nosotros obviamente estamos en una formación de hipnosis ericksoniana, pero para que ustedes puedan ver, y esto lo saqué de una presentación tuya, Esther, está en la presentación de dolor, pero es de otra presentación tuya anterior. ¿Qué podemos lograr? Bueno, podemos lograr una relajación, podemos lograr un aumento del bienestar, estrategias para controlar el dolor. Podemos trabajar sobre el pensamiento, sobre todo sobre pensamientos catastróficos, pensamientos de malestar asociados, ¿sí? Pero también podemos trabajar con técnicas para que la persona se distraiga de estar enfocado en el dolor o incluso para que se disocie del dolor, llevarla a otro sitio, a otro momento, a otro lugar donde por momentos o igual por un tiempo más prolongado, se olvide que el dolor existe. No que desaparezca, sino que se disocie, que salga de ahí. Y al mismo tiempo tenemos técnicas que están dirigidas a lo que es la distorsión de la experiencia dolorosa. Estas técnicas lo que buscan es, por ejemplo, agregar sensaciones kinestésicas como frío u hormigueo, o por ejemplo, técnicas que trabajan en la percepción del desplazamiento del área dolorosa, haciendo que el área dolorosa que se percibe migre a otra parte del cuerpo donde se perciba menos. Y se puede trabajar incluso con la percepción temporal del tiempo, con una distorsión temporal, haciendo que los periodos dolorosos la persona haga menos focos en él y consciente o inconscientemente perciban que duren menos y los periodos con ausencia, con reducción del dolor, bueno, se perciban como más amplios. Entonces, las intervenciones que podemos hacer son muchas. Se puede reducir el dolor en algunos casos, se puede aumentar el bienestar emocional, se puede cambiar la parte cognitiva, los pensamientos asociados al dolor y se pueden cambiar las características perceptivas del dolor.
¿Vale? ¿En cuántas sesiones se puede hacer esto? Bueno, depende mucho de la situación de la persona y depende mucho de la situación de dolor específica. Es verdad que yo trabajo en varias oportunidades con técnicas de distorsión de dolor, o por lo menos las pruebo. Por ejemplo, anestesia en guantes, generar una mano fría, ponerla en la zona del dolor, el mismo paciente, y sentir cómo eso alivia, como si fuera una sensación de anestesia. Pero para eso, a veces es necesario hacer algunas pruebas de sugestionabilidad, ver realmente qué tan sugestionable es el paciente con alguna prueba, algún test rápido. Yo últimamente también he estado haciendo más intervenciones con hipnosis ericksoniana, no tanto con cambios de percepción, distorsión del dolor y demás. Y con buenos resultados, en algunos casos que sí que es verdad que me ha llevado más de 2, 3 o 4 sesiones tener algunos resultados más perceptibles. Vamos a ver si puedo ya dejar de compartir esta presentación. El cuadrito verde compartir, ahora que estás Sí, compartiendo, también hay el de dejar de compartir. dejar de compartir. Muchísimas gracias. Ahora sí, ahora sí hemos dejado de compartir. En cuanto a este tema, no sé si de primera quieren comenzar realizando alguna pregunta, quieren que hablemos sobre algún caso, quieren comentar alguna cuestión en particular. Esto ha sido como una breve introducción, de la misma manera que hicimos en el tema anterior. Cuéntenme un poquito, ¿cómo quieren empezar? ¿Con algún caso, con alguna pregunta por ahí? Ujú. Un caso, ¿no? Directo y ya está. Vale, perfecto. Bueno, yo recuerdo casos desde la época de trabajar en hospitales, incluso como médico, que yo estaba iniciando con hipnoterapia en ese momento. De hecho, hoy, Esther, en una charla que tuvimos, me hiciste recordar algunos casos de esa época. Saben que en las urgencias médicas llegan muchas personas con dolor agudo, intenso. ¿Vale? Por ejemplo, como en el caso de esta persona, una lumbalgia. Y una lumbalgia, luego que una persona no la logra controlar en domicilio, a un domingo a las 10 de la noche, donde además la persona tampoco tiene mucha información médica de qué le está pasando, es verdad que la persona, que el paciente en este caso, porque uno ejerce como médico ahí, llega no solo con el dolor, sino con un nivel de ansiedad muy importante y con una demanda emocional muy importante, de aliviarlo, pero también de entenderlo. Entonces, muchas veces yo creo que la labor, por lo menos desde el lugar del médico, es ayudarle a entender y también a aliviar al mismo tiempo. Y nosotros comenzamos con una medicación intravenosa, con un AINE, que es donde normalmente se empieza con una escala analgésica menor para calmar el dolor, luego se va con analgésicos mayores. Uh, y yo recuerdo que este dolor no calmaba. Y yo recuerdo que yo estaba, además, en un ámbito médico, en un centro ambulatorio, donde por las noches estaba solo, no tenía un equipo ahí, y donde yo percibía que realmente lo que pasaba no parecía tan grave, pero sí parecía que la persona estaba muy afectada emocionalmente, además del dolor. Una chica de aproximadamente unos 25 años. Perdón, no me acuerdo con exactitud porque la verdad esta situación que me evocó mi mente fue hace más de 6 7 años ya. Bueno, un poco más porque yo estoy en España hace ya 7 años y medio. Esto fue en Uruguay, o sea que imagínense. Y, y con esta chica no hicimos otra cosa. Yo recién estaba empezando hipnosis para que vean qué importante pueden ser las intervenciones, aunque sean muy simples, que llevarla a un lugar de bienestar, como una especie de relajación guiada, con una playa, con un sitio donde ella se sentía perfectamente aliviada, en paz, a gusto, donde podía acceder a las emociones que ella quisiera con facilidad en ese momento, donde podía de repente entrar en el agua y dejar que se disolvieran sus preocupaciones.
¿sabes? Y refrescarse, y darse un baño, y oxigenarse, y también al mismo tiempo sentir como el cuerpo se aliviaba, generando también una asociación entre lo que es el bienestar emocional y el bienestar físico, de manera tal que en cuanto ella empezara a sentir relajación, calma y bienestar emocional, eso de alguna manera pudiera incidir directa o indirectamente sobre eh, su calma física, ¿no? Y yo me acuerdo que se sorprendió mucho porque ya había terminado de pasar toda la medicación, ya habían pasado unos 20 minutos de la medicación, el dolor no había calmado hasta que hicimos esta inducción, esta especie de inducción que obviamente en el momento nunca dijimos que era una hipnosis, sí hablamos de un ejercicio de relajación, básicamente. Entonces todo esto a mí me hace preguntar el potencial que puede tener en algunos casos de dolor el generar bienestar, el llevar a una persona a un sitio de bienestar, inclusive con un ancla, donde la persona pueda encontrar fácilmente ese bienestar y pueda reproducirlo. El ancla no es siempre apretar la mano, el ancla puede ser llevarme, por ejemplo, la mano a la zona del dolor, ¿vale? Y sentir desde ahí que yo me estoy aliviando, que yo me estoy dando apoyo. Claro, todo esto mediante una inducción, esta ancla se puede reforzar después. Y esta intervención que fue más centrada en el bienestar, luego sí se me han dado situaciones donde el bienestar ha ayudado y ha reforzado a que el dolor se alivie. Pero sí que es verdad que lo que más he logrado yo desde la hipnosis ericksoniana es trabajar también la parte comportamental. ¿A qué me refiero con esto? Es trabajar muchas veces a la aceptación del dolor, reducir la carga emocional que esto le generaba y generar la conciencia y los cuidados, que esto no es menor, los cuidados necesarios para que el dolor calme. Recuerdo una paciente de unos 75 años que estaba con medicación ya en la segunda escala de analgésicos, que consulta en hipnosis por justamente reducción de la toma de analgésico, reducción del dolor, con problemas relacionados con temas articulares, básicamente, con artritis, con artrosis, con temas que muchos adultos mayores tienen que generan dolores. Y lo que más hacía que el dolor aumentara era no tener las conductas de cuidado y de reposo necesarias, ¿vale? Era no parar cuando tenía que parar, era no respetar sus periodos de microdescansos, era seguir funcionando a nivel intelectual y de manera intencional, quizás no del todo consciente, pero sí intencionalmente, como una persona con 15 años menos. Una persona de 75 con la intención de hacer todas las actividades de la misma manera que cuando tenía 55 o 60. Claro, se cansaba, se agotaba, comenzaban los dolores, no paraba y ahí también había que poner un límite conductual. Entonces fíjense hasta dónde puede llegar la hipnosis, no solo aliviar el fenómeno del dolor en sí mismo, sino modificar conductas que hacen que el autocuidado no sea el requerido, ¿vale? Entonces, desde ahí es que las conductas de autocuidado para mí son un eje en el trabajo del dolor, porque son las mismas conductas que van a hacer que la persona consulte al médico, que la persona también logre tomar la medicación que tiene que tomar en tiempo y forma. Y desde ahí es que yo trabajo sobre los pilares de reforzar el bienestar y reforzar las conductas de autocuidado. Pero luego, claro, está un tercer pilar, que es el pilar de la persona llega a la sesión de hipnosis con la intención de reducir el dolor, de reducir la experiencia dolorosa en sí misma, la intensidad del dolor. Y yo sí que me ha servido en algunas ocasiones trabajar con escalas de descripción de la intensidad del dolor, dando un número al dolor del 1 al 10, teniendo la idea de que 10 es una intensidad máxima, un dolor insoportable, 1 es mínimo, y que refiera el momento del día o la situación en el cual el dolor aumenta
y cuál es la intensidad del dolor en ese momento. Si es de 7 en 10, si es de 6, si es de 5. De esta manera se puede trazar también un control evolutivo. Durante sesiones posteriores, luego de las inducciones, se puede ver qué pasa con esta escala de intensidad del dolor. Y sí que es verdad que también he logrado ver una asociación en muchos casos de dolor crónico entre el estrés y el dolor. Y de esta manera yo me planteo que aumenta lo otro si finalmente son ambos, porque el dolor aumenta el estrés, pero el estrés también aumenta la percepción del dolor, sobre todo en el dolor crónico. Entonces sí me ha pasado que yo trabajo mucho en gestión del estrés con varios pacientes con dolor crónico que en situaciones donde el nivel de estrés aumenta, aumenta la percepción y la intensidad del dolor también. ¿Vale? Como verán, esto se puede trabajar, se puede abordar desde muchas áreas, porque si nosotros nos vamos a gestión del estrés y manejo del estrés en sí mismo, bueno, ahí tenemos todo un capítulo diferente de cómo se puede trabajar en hipnosis, ¿no? Es un área completamente diferente. Yo no tengo tanta experiencia, para serles 100% franco y 100% honesto, en técnicas directas de hipnosis clásicas de distorsión de dolor. Por ejemplo, en hacer mediante una inducción que la persona sienta frío en las manos, que lleve las manos a la zona y que eso alivie. Cuando digo que no tengo tanta experiencia, me refiero a que sí lo he usado. He usado este tipo de técnicas y de estrategias en inducciones, pero a mí particularmente, desde mi trabajo, no me ha tocado ver resultados sostenibles a largo plazo con este tipo. Sí he visto mejores resultados, en mi caso, con medidas de gestión del estrés, pautas de cambios de conductas de autocuidado, y es por ahí que yo más he logrado resultados en el manejo y el control del dolor. Luego sí es verdad que han habido pacientes. Me acuerdo de una paciente con un resultado que fue de estos bastante espectaculares, y que todavía no logro encajar exactamente qué fue lo que pasó. Lo que hicimos fue una hipnosis ericksoniana, básicamente porque no hicimos otra cosa. Era una persona de unos 35 años de edad, con dolores generalizados en varias partes del cuerpo, sin un diagnóstico claro, con incluso un perro que la acompañaba a la consulta, que ella decía que era un perro de estos de acompañamiento, guía, y fue una persona que luego de 2 o 3 sesiones de inducciones ericksonianas, metafóricas, logró hacer actividad física, subir y escalar cerros y montañas como hacía años que no lo hacía. Yo no he logrado todavía explicarme qué fue lo que se destrabó exactamente ahí con esas sesiones. Fue bastante mágico para mí. Y fue una circunstancia donde ella se sentía bastante oprimida por los compromisos familiares y personales. Y me recordó mucho a un perfil que yo suelo ver mucho en pacientes con fibromialgia. Yo como médico me ha pasado, y Esther, tú tendrás relatos también de eso, a mí me ha pasado de ver muchas pacientes con fibromialgia que yo no sé si esto es casualidad o es algo que está íntimamente relacionado, pero que es prácticamente una constante el estar dedicando tiempo para los demás todo el tiempo y cubriendo actividades de la familia y haciendo cosas y cosas y cosas y cosas y más cosas y sobrecargadas de tareas de demanda, como si mi sensación, y no quiero ser demasiado interpretativo, pero mi sensación es como si esa conducta requiriera un límite, como si la persona se agotara a un punto donde en algún momento aparece el dolor, y el dolor nos pone un límite. El dolor nos pone un límite porque, querramos o no, cuando tenemos dolor, pues muchas veces tenemos que parar, ¿no? Recordar también que el dolor es un síntoma
muchas veces, no necesariamente abolirlo es el camino más exitoso. También resignificarlo y entender por qué está ahí, porque si hay un daño tisular debajo, tenemos que entender que está el dolor para ir a recuperar esa zona. Si nos estamos sobrecargando de tareas y actividades más allá de nuestras capacidades, creo que es importante que lo podamos entender para cambiar también esa conducta y el comportamiento. No se trata solamente de decir, yo aquí vengo a sacar el dolor. Se trata de poder ir de manera un poco más profunda, con un fenómeno, con una experiencia sensorial que es desagradable, pero que puede tener un significado.